Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más y la última de esta temporada. Bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Pues eso, la última de esta temporada, porque va a haber otra temporada repleta de más personajes, de más episodios, de más cronovisores. Además, ahora que hemos comprado un aceite ahí ultra mega white, que está mucho mejor revisado los engranajes, así que nada, fenomenal, porque yo creo que ha sido una temporada muy completa. Claro que sí, además vamos a tener muchas novedades el año que viene, y hay una cosa que quizás la gente no se ha dado cuenta, porque la calidad del sonido es extraordinaria, pero estos programas a lo largo del último año y pico prácticamente los hemos grabado Jesús y yo cada uno en su casa. Y aunque nos hemos visto y hemos quedado alguna vez para comer o para cenar, para hacer las salidas del programa, yo echo mucho de menos y es algo que vamos a retomar ahí en septiembre, hacerlo en el estudio, con nuestros compañeros, con José María Sendra, los técnicos y tal, para volver, pues eso, a estar en familia, ¿no? Como debe ser. Sí, hombre, el contacto personal ya sabes que es fundamental. Además, en un programa como esto no solo es lo que dura o lo que hablamos, sino que es el antes, el durante y el después. Y ese contacto, esas bromas, esos guiños, esos vídeos, ¿no? que nos graba Ana de vez en cuando, pues bueno, la verdad que al final acaban siendo pues uno de los archivos también memorables de la otra parte de la cara B que tienen estos cronovisores. Y el personaje de este último cronovisor de la temporada es un personaje, lo decía yo en la introducción, bastante carismático, singular, muy querido en Estados Unidos, muy poco conocido también en Estados Unidos y mucho menos fuera de sus fronteras, que fue Joshua Norton I, un emperador y protector también de México, un personaje, como digo, realmente apasionante. Sí, totalmente apasionante. A mí siempre me llamó la atención cuando me enteré de la biografía de este hombre hace tiempo. Pues hombre, a ver, pensé que era un chalado y efectivamente era un chalado, pero un chalado cariñoso, un chalado emblemático y sobre todo, eso lo que tú dices, muy querido, una persona muy apreciada, porque bueno, sabían que sus locuras no hacían daño a nadie y el que él mismo se autonombrase Norton I, porque él se llamaba Joshua Abraham Norton primero y único, porque no dejó descendencia, no hubo ya más emperadores y todo se tomó pues como una broma, pero una broma referida a un personaje que ya digo, que tenía un tipo de locura muy diferente, ¿no? No se han hecho estudios, evidentemente, de cómo podría haber sido la patología que tuvo este hombre, pero una persona que quiso ser árbitro en conflictos, que dio un montón de decretos que ahora comentaremos, ¿no? Algunos delirantes, otros estrafalarios y otros visionarios, que llevaba a 2 perros a todos los lados, incluso que cuando mueren los perros se les hace una especie de entierro de honor, ¿no? Que cuando él muere, incluso el propio Norton, para que te des cuenta, en San Francisco hay ni más ni menos que 30.000 personas que acuden a su funeral con 3 kilómetros de procesión. Es decir, esto no hubiera ocurrido si este hombre fuera solo un chalado sin más pretensiones, que dice, bueno, pues eso, que se considera un emperador. No, es que él intentó ejercer de emperador. Y en San Francisco, que es donde estaba su territorio, su dominio, su reino, no más de esta ciudad de California, pues sí que es verdad que era apreciado hasta el punto de que no había una representación teatral donde él no estuviera, donde él no tuviera su palco, porque consideraban que si no la representación teatral o el espectáculo no tendría éxito. Es decir, que al final le consideraban como un talismán, como una persona pues entrañable, carismática y sobre todo, pues eso, un buen hombre donde se metió en todos los fregados, en algunos pues salió bastante escaldado, pero yo creo que sí que se merece un cronovisor porque personajes así, románticos, con esta aureola, ¿no? Que tenía aureola de, pues eso, de personaje, por una parte, medio loquillo, pero por otra parte también de las pretensiones de ese Estados Unidos del siglo XIX, donde se pensaban todavía que podían ser mucho más grandes que una simple república. Es decir, que más de uno, no solo Norton, pensaba que por qué no ser un reino, por qué no tener un emperador. O sea, que de alguna forma mucha gente apoyaba este tipo de pretensiones a sabiendas de que este hombre no tenía pedigrí, no tenía credenciales y no tenía linaje. Bueno, no tenía linaje, él se pensaba que procedía de los Borbones, pero eso es otra historia. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos el teclado para este último cronovisor de la 12ª temporada aquí en Ser Historia. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Mira, la fecha es el 21 de enero de 1867.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Mira, Jesús, efectivamente, viste de una forma estrafalaria y a mí me recordaba un poco estos días leyendo cosas de él. Pues yo crecí en Valladolid, luego también he tenido contacto con estos locos, ¿no? Con los que te familiarizas, ¿no? Al verlos por la calle muchas veces. Este es uno que se cree no sé cuánto, este no sé qué. Y Norton, al que tenemos aquí delante, que está siendo detenido, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Sí, estamos en un momento clave. Porque, bueno, pues eso, estamos ante un policía bisoño, novato, sin experiencia, policía de la patrulla especial, Armand Barbier, que, bueno, por su juventud, pues no sabe muy bien a quién está arrestando. Al que está arrestando es ni más ni menos que a su majestad Norton I. Le vemos vestido con su uniforme azul, con charreteras, con correajes dorados, con su gorro de castor, con una pluma de pavo real en la cabeza, con su sable al cinto, con su bastón y con su paraguas, porque con eso iba siempre para inspeccionar las calles de San Francisco como es menester, ¿no? Bueno, pues, ¿qué está ocurriendo en este momento? Pues que le está arrestando este policía por vagabundo, porque ve que está haciendo cosas raras en la calle, ya te digo, él todavía no tiene un concepto muy claro de quién es este hombre y piensa que, bueno, que necesita un tratamiento psiquiátrico. Bueno, pues el hecho de arrestarle, el hecho de que le está llevando ahora a la central de policía, pues todos los ciudadanos que están allí, que sí conocen quién es Norton I, se ha preparado un tumulto de tal manera que al que quieren linchar es Armand Barbier, a este policía. Pobre policía, ¿no? ¿Qué está haciendo? Que está apresando a su majestad. Claro, Norton I aquí con aspavientos como diciendo, pues usted no sabe quién soy yo. Y el policía dice, sí, ya. Y claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una manifestación de fervor popular, de cariño por parte del pueblo. Hasta el punto de que el propio jefe de policía tiene que tomar cartas en el asunto. Patrick Crowley, como así se llama, está pidiendo disculpas oficialmente y delante de todo el público a Norton I. Dice, hombre, perdone que este es un policía novato de la patrulla especial, ya tomaremos represalias contra Armand Barbier. Barbier está alucinando, como dice, pues yo estoy cometiendo solo mi oficio, ¿no? Estoy haciendo que las calles limpiarlas de vagabundos. Dice, pero que este no es un vagabundo normal y corriente, ¿no? Ve que este es Norton I, cómo está vestido, cómo además nos está inspeccionando la ciudad, cómo inspecciona las alcantarillas, cómo está, por ejemplo, inspeccionando que los tranvías y que los autobuses lleguen a su hora. O sea, todo este tipo de cosas son las que está haciendo un gran emperador, que se rebaja precisamente a estos menesteres más callejiles. Bueno, pues dice una frase el jefe de policía, Patrick Crowley, a la que vamos a asistir, porque es una frase que luego muchos dirían en su propio epitafio y que muchos pues consideraron que resumía muy bien la personalidad de Norton I. Lo que dice de cara al público, ¿no? Porque imagínate que estamos además en presencia de una multitud que por una parte le están aclamando y por otra parte están abucheando al policía que le quería retener. Y la frase que está diciendo me parece muy emblemática. Dice Patrick Crowley: este señor no ha derramado una gota de sangre, no ha robado a nadie y no ha saqueado ningún país, que es más de lo que puede decirse de sus colegas. Toma. Entonces, claro, ahí lo dejó, ¿no? Ahí lo dejó. Claro. ¿Por qué se refería a eso? Bueno, ahora lo comentaremos, por los decretos que él decía, porque consideraba que el Congreso de los Estados Unidos pues estaba lleno de corrupción y de fraude, etcétera, etcétera, y entonces de ahí la frase que la deja ahí caer, ¿no? Como diciendo, pero bueno, estáis apresando a un buen hombre que nunca se puede decir de él que haya cometido ningún delito. Es verdad que era Norton I una persona afable, una persona muy gentil, una persona muy dicharachera, que hablaba con todo el mundo, y entonces pues bueno, eso es lo que le granjeó pues esta fama, y cuando le arrestan en este momento, que él tiene 46 años, pues evidentemente lo que está es demostrando lo que ya hacía durante años, que era comprobar que todo en San Francisco funcionara como tenía que funcionar, y siendo mediador y árbitro de muchísimos conflictos que se producían. De hecho, unos días antes había habido un conflicto donde hubo pues entre los chinos y los estadounidenses, en el que en el momento la comunidad china pues estaba implantando allí, y había pues muchos roces racistas en aquel momento. Bueno, pues él intervino porque unos estadounidenses querían linchar a unos chinos, pues a saber qué tipo de cuita, y entonces él se mete entre medias, y ¿sabes cómo les disuelve? Pues precisamente para ayudar, ¿no? Para que no se los linchara a los chinos. Pues se puso a rezar el Padre Nuestro. Entonces empezó a decir que hay que ser buenos, que hay que ser amables con el prójimo, entonces se pone a rezar el Padre Nuestro, pero dando
tales gritos y tales alaridos con el Padre Nuestro que al final los que le querían echar a los chinos dicen, bueno, yo me voy de aquí porque este hombre nos está armando un escándalo público de mucho cuidado. Y gracias a eso salvó a los chinos. Bueno, cosillas de este tipo son las que le convertía, pues ya digo, que en un personaje paradigmático, muy entrañable y muy carismático. Hasta el punto de que incluso en el censo que se hizo en San Francisco, cuando pusieron ocupación, bueno, vivienda en Commercial Street y ocupación, ¿qué ocupación le pusieron a Norton primero? Ocupación emperador. No podía ser otra. Claro, qué bueno, qué bueno. Además, es un personaje que nació en 1818. No hay mucha información sobre si era londinense, si era pudiera haber nacido, porque pasó parte de su infancia. Lo escuchábamos al principio en la voz de José Antonio Gurpegui, que ahora escucharemos algún corte más. Bueno, pues quizás la idea de ese origen también misterioso, ¿no?, es lo que ha hecho que se hayan convertido casi en un personaje de leyenda, ¿no? Porque de los orígenes sabemos muy poco de él. Nada, muy poco, es verdad. No está muy claro si nació en Londres, si nació en Escocia, si nació en Zimbabue. Lo que sí está claro es que los primeros años los pasó en Sudáfrica, pero no se sabe mucho más. Al final él hereda una buena herencia de sus padres y cuando llega a San Francisco en 1849 y llega desde Río de Janeiro, o sea que bueno, que estuvo un tiempo también en Sudamérica, pues eso, al recibir la herencia de $40.000 de aquella época, que eran bastantes, él se dedica a ser empresario. Es decir, en esta primera etapa de su vida, cuando llega a San Francisco, no hay ninguna enajenación mental, parece que es un empresario normal y corriente y se dedica a hacer negocios. Y dentro de esos negocios, pues en negocios inmobiliarios y luego en negocios con el precio del arroz, ahí es donde se arruinó, porque bueno, hubo una hambruna en aquella época, una hambruna en China, y como consecuencia de lo cual pues los chinos prohibieron la exportación de arroz a Estados Unidos. Entonces él vio la oportunidad de comprar un cargamento de arroz, que lo compró por $25.000, prácticamente lo que le quedaba de fortuna, y pensando que iba a especular con el arroz, y bueno, pues al final se arruinó, quedó en bancarrota, y en 1858, que es cuando ocurre esto, es donde su salud mental parece que empieza a deteriorarse. Ahí es cuando le entran ya las ínfulas de ser emperador, hasta el punto de que al año siguiente, en septiembre de 1859, es cuando Joshua Norton manda una carta a todos los periódicos y se declara emperador de los Estados Unidos. Pero como eso le parecía poco, al año siguiente se declara también protector de México, porque considera que México es una nación inestable y que él puede unir precisamente a los ciudadanos pues para que tengan una vida un poco más próspera. Es decir, que por vez primera en la historia se convierte en emperador de Estados Unidos y de México. Así que para que lo sepan los mexicanos de los Estados Unidos, que hubo un emperador que durante un tiempo unió a estas dos naciones. Fue un tipo ciertamente singular que, bueno, pues caía bien a la gente, incluso llegaban a cuadrarse delante de él. Vivió en San Francisco, se preocupaba mucho pues por las pequeñas cosas, promulgaba leyes y tuvo dos iniciativas que obviamente no llegaron en su tiempo a realizarse. Una es que fue el precursor de lo que posteriormente sería la ONU. Es decir, él pensó que debía haber algún órgano, algún organismo internacional donde las naciones dirimieran sus cuitas y sus problemas. Y otra, hacer un puente colgante en San Francisco que uniera los dos lados de la bahía, lo que actualmente es el Golden Gate, que ha habido algunos intentos y siempre hay algún intento de que se llame, de que cambie el nombre de Golden Gate y pase a denominarse como Emperador Norton, ¿no? Escuchamos en la voz de nuestro amigo José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha estado con nosotros y también contigo en la Escóbula de la Brújula. Sí, Jesús exacto. Ha estado varias veces, es un buen amigo y buen profesional. Efectivamente, buen amigo y buen profesional de estas lides. Pues hablando un poco de las generalidades, ¿no?, sobre la figura de Norton I y adelantándonos esa genialidad que tenía de, bueno, pues fue el visionario, el primero en poder ver que realmente había que hacer una institución, como luego a la postre fue la ONU, ¿no?,
para dirimir los diferentes problemas internacionales por medio de la diplomacia, por medio de la paz, y luego también pues la creación de ese puente, ¿no?, de San Francisco, el Golden Gate, que en definitiva, bueno, pues él lo vio como, bueno, pues como una necesidad, ¿no?, y que luego a la postre le hiciera un caso, ¿no?, se construyó. Sí, no, acertó totalmente. Él vio las necesidades, es verdad que él estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando en San Francisco, ya digo que era el supervisor general, ¿no?, de calles, alcantarillas y de todo, y se dio cuenta de ese tipo de cosas. Claro, una vez que él se autoproclama emperador en 1859, le empieza a dictar decretos, pero vamos, decretos a tutiplén, ¿no? Decretos desde los más extravagantes, como aquel que imponía una multa de $25 a quien se refiriese a San Francisco como frisco. O sea, consideraba que llamar frisco a San Francisco pues era como algo peyorativo, cosa que lo siguen llamando actualmente, llaman frisco, pero bueno, él incluso puso una multa de $25, imagínate que era una multa que no servía para nada porque nadie la pagaba, ¿no? Hasta decretos grandilocuentes, y dentro de los decretos grandilocuentes, por ejemplo, fue disolver el Congreso de Estados Unidos porque pensaba que había un fraude y corrupción que impedían la expresión justa y adecuada de la voz pública. Por supuesto, no le hicieron ni caso. También se preocupó por la guerra de secesión, por la guerra civil, cuando empieza en 1861, pues él ordena, claro, como él estaba ya de emperador, él ordena el bloqueo y exige a la Iglesia Católica y Protestante que le invistieran como emperador en público para poder restaurar el orden, porque él pensaba que podía ser mediador, hasta el punto que incluso llamó al general Lincoln de los ejércitos del norte y al general Jefferson Davis de los ejércitos del sur para que mantuvieran una tregua. Evidentemente ni Lincoln ni Davis le hicieron caso, pero bueno, te quiero decir que él estaba siempre metido en todo lo fregado. O por ejemplo, cuando en 1869 otro de los decretos suyos disuelve los partidos, tanto el demócrata como el republicano, porque las luchas partidistas dice que no están ayudando al reino. O sea, el tío no tenía ningún tipo de problema en hacer este tipo de cosas, pero luego estaban los otros decretos, es decir, aparte de los extravagantes, aparte de los grandilocuentes como esto que acabo de comentar, estaban los decretos visionarios. Y dentro de los decretos visionarios, pues eso, cuando propone la creación de una liga de naciones, ¿no?, que resuelva los conflictos entre países, fíjate, ahí fue... Sí, la ONU, lo que sería la ONU, ¿no?, en la actualidad. Efectivamente. Sí. O cuando ordena que San Francisco y Oakland, las ciudades separadas por la bahía de San Francisco, pues fueran conectadas por un puente o por un túnel. Pues mira, lo del puente de la bahía se inauguró en 1936 y lo del túnel, el sistema de metro que comunica San Francisco con las ciudades de su área metropolitana, se hizo en 1972. O sea que en este sentido, como ves, sí que tenía una visión de futuro, no estaba tan loco. Además, se hacía cosas muy raras. Hay un añadido, ¿no?, que hay gente... Lo decíamos al principio, la figura de Norton I es muy desconocida, quizás fuera de esa zona de San Francisco, pero en San Francisco lo tienen como un personaje de su historia bastante importante, y hay quien ha intentado que el nombre del puente de San Francisco se cambie para que se denomine Norton I, precisamente en su honor, porque él fue el primer ideólogo en darse cuenta de que se necesitaba una vía de unión de ese calibre para poder conectar esas dos zonas, ¿no? Y harían bien, fíjate, yo apoyo esa propuesta. Yo creo que sí, que ese nombre del emperador Norton I le vendría mucho mejor. Estaba lo del Golden Gate, queda muy bien, muy estupendo, pero bueno, al César lo que es de César. En este caso, pues él fue el que vaticinó algo que él pensaba que era necesario para esa comunicación, ¿no? Pero yo entiendo de que posiblemente con el tiempo sí que lo harán. Además, sería también un poco de una justicia de recordar a un personaje que se ha quedado un poco en el olvido. Bueno, un poco lo dice Gurpegui, ¿no?, de que fuera de San Francisco muy poca gente sabe quién es. Imagínate, fuera de Estados Unidos prácticamente nadie. Me imagino que ahora con este cronovisor pues le vamos a dar la importancia que él se merece. Yo entiendo que sí, sería bueno además que se hiciera, porque ya digo que este hombre, allí donde fue un personaje muy popular, fue un personaje muy querido. Y de hecho, dentro de esos decretos, para que veas un poco también, porque hizo decretos de todo cuño, fue 21 años que estuvo de emperador, hasta que murió de una apoplejía. Bueno, pues te digo algún decreto más, porque yo creo que es muy importante saber cómo pensaba, qué es lo que buscaba y realmente qué es lo que pretendía. Bueno,
pretendía incluso estar a bien con todas las iglesias. De hecho, cada domingo iba a una iglesia distinta, ¿sabes? De distintas confesiones religiosas, porque quería estar a bien con todos, porque él pensaba que no tenía por qué ser solo católico, protestante o adventista, sino que podía estar a bien con todas. Bueno, pues uno de los decretos era el cese del gobernador de Virginia por haber permitido la ejecución de un hombre que estaba loco y que debería haber sido enviado a un manicomio. Entonces, se demostró claramente por unos psiquiatras que ese hombre que había delinquido estaba loco. Entonces, bueno, pues el gobernador de Virginia, aún así, le mandó a ejecutar y él emitió un decreto diciendo que, protestando públicamente de que esto no tenía que haber sido así, que este hombre realmente merecía un manicomio, pero no una ejecución. Otro decreto es que ordenó al ejército que cesase la violencia contra la nación Sioux, porque en ese momento, contra, ya sabes, las tribus nativas del momento, pues estaba, bueno, pues cometiendo todo tipo de tropelías, todo tipo de abusos, y él consideró que a esta nación Sioux no se la estaba tratando dignamente, siendo además como eran pues los depositarios y los antecesores de lo que luego se convirtió en la nación de Estados Unidos. Es decir, que cómo se podía maltratar a gente que ya estaban allí antes que ellos estuvieran. Y por último, en otro decreto reclamó el envío de ayuda a Tennessee tras el inicio de un brote de cólera. O sea que no solo estaba preocupado por su estado, por California, sino que él estaba mirando un poco todo lo que pasaba en Estados Unidos, y allí donde veía que había una injusticia emitía un decreto. Evidentemente sus decretos eran papel mojado, porque no servían para nada, pero sí nos da una idea de para qué él estaba. Él tenía una visión del futuro pues bastante grandilocuente, y él pensaba que la aportación que él podía hacer pues podía ser beneficiosa de cara a lo que en definitiva dice un poco lo que es la Constitución de los Estados Unidos. Sabes que una de las cosas que dicen los Estados Unidos cuando se constituye como país independiente y dentro de la Declaración de la Independencia es que lo que se está buscando son los derechos inalienables, entre ellos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bueno, pues Norton I, dentro de esos derechos inalienables que reconoce la Declaración de Independencia, él busca la felicidad y considera que con su autoridad, con su carisma, pues puede conseguir que el mundo sea un poco mejor. Ya te digo, y evidentemente las multas que él ponía, incluso el papel moneda que él emitió, él también le emitió unos sellos con su efigie, papel moneda, servía para donde servía, es decir, para los comercios servía, y de hecho esa moneda valía para transacciones comerciales. Evidentemente luego el Ayuntamiento de San Francisco convalidaba esos billetes, ¿sabes? Pero los comerciantes recogían esos billetes porque pensaban que, bueno, que estaban haciendo un favor a este hombre y que de alguna forma pues estaban regulando un poco ese tráfico comercial interno que fuera mucho más legal y mucho más transparente, porque por entonces te puedes imaginar que también había una cierta corrupción en ciertas mercancías. Bueno, pues todo este tipo de cosas servían para que este hombre se apoyara moralmente en que estos decretos hacían un bien para la comunidad, para la humanidad y por supuesto para Estados Unidos. Y antes, escuchándote, ¿no? Lo recordaba un poco, ¿no? Todos los que hemos crecido en alguna ciudad, en cualquiera, estoy convencido de que tenemos en mente alguna persona, iba a decir algún loco, pero lo digo con muchísimo cariño, que no me entiendan mal, que hace una serie de cosas extrañas, ¿no? De cosas particulares. Yo recuerdo, por ejemplo, en Valladolid había un señor que iba corriendo de iglesia en iglesia, iba a una misa, cuando acababa iba corriendo a la otra y todo el mundo le conocía, ¿no? Y cuando le veía corriendo por la calle sabía que era él y a qué se dedicaba. Y era un personaje muy querido y muy popular. Lo mismo que había un chiquito que echaba carreras a los autobuses, en Valladolid, ¿no? Y perdía siempre. No, más de una vez ganó, ¿sabes? Y salió en varias ocasiones en el periódico y tal, y era un personaje parecido, tenía un problema psíquico y bueno, pues era un personaje muy popular en Valladolid, y como digo, ¿no? Había muchas referencias en la prensa donde se le hacía mención, y me recuerda un poco, ¿no? Pues a la figura de Norton, ¿no? Porque precisamente él, cuando que cayó en esa quiebra económica, en esa crisis, en esa bancarrota, es quizá cuando le dio en la cabeza, ¿no? Ese clic que se volvió un poco majareta, por así decirlo, y empezó a hacer todo este tipo de acciones, ¿no? Sí, así es. Parece ser que fue
el detonante de aquella bancarrota. Él además puso una serie de juicios, ¿no? Porque, bueno, pensando que le habían engañado, que además el trigo no estaba en buenas condiciones. Bueno, no sirvió de nada, perdió, y no solo perdió ya lo que había invertido, sino también las costas del juicio, que fueron pues también bastante cuantiosas. Y eso, ya te digo, le dio un clic ahí, sus neuronas cambiaron, y a partir de ahí, pues bueno, pues le dio por ser emperador, como le podía haber dado por otro tipo de cosas. O sea, pero mira tú por dónde, al final ha pasado la historia por eso mismo. Ahora que estabas contando tú, Nacho, esa anécdota de este chico que hacía competiciones con el autobús, el León, sabes que también tuvimos un personaje también muy, muy emblemático, muy cariñoso, que era Genarín, ¿no? Cuando muere atropellado en 1929 en la noche del Jueves Santos por el camión de la basura que era la Bonifacia. Bueno, pues era tan cariñoso, o por lo menos tan aprecio le tenían sus cofrades, que al final se convirtió pues en una especie de cofradía y de ruta etílica y herética, la que se hace cada año a partir de 1929 para conmemorar el último recorrido que hizo Genarín. Así que bueno, no llegó a emperador, era una persona mucho más humilde, pero también popular, ¿no? El famoso Genarín blanco. Bueno, pues otra de las características también que tenía, y ahora te lo contaré, era que siempre iba acompañado de 2 perros, y esos perros era como una parte indisoluble dentro de su ajuar, dentro de lo que él llevaba, de su bastón y de su paraguas. Los perros también le hacían una compañía totalmente necesaria, y por cierto, perros vagabundos, perros callejeros, evidentemente no podía tener pedigrí, pero también muy queridos, muy respetados por el pueblo. No es un personaje conocido. Por ejemplo, yo he tenido una clase con alumnos norteamericanos, y hay unos 20 alumnos, y he preguntado en clase qué saben del emperador de los Estados Unidos, y únicamente había 2 que me han dicho, ¿te refieres a Norton? Y he dicho, sí, efectivamente, me refiero a Norton. Y esos 2 sí que sabían bastantes cosas, tengo que decir, de él. Sabían que había estado en San Francisco, sabían que había sido el precursor del Golden Gate, y que fue un tipo pues muy peculiar y muy singular. Pero ya tengo una clase con 20 estudiantes norteamericanos que he tenido antes y he preguntado, 2 de ellos, es decir, un 10%, sabían de lo que estaba hablando. En San Francisco, por supuesto, sí es mucho más conocido, y en California en general, y en San Francisco en particular, sí que es mucho más conocido. En este nuevo corte de José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá, nos contaba una anécdota, ¿no?, de cómo él a sus alumnos estadounidenses les preguntó por Norton, y la inmensa mayoría de ellos no tenían ni idea de quién era, ¿no? Solamente había un par de ellos que precisamente desde San Francisco conocían un poco la historia de este personaje. Jesús ha pasado de soslayo, ¿no?, así como en un segundo plano en la historia de Estados Unidos, a pesar de ser un personaje muy querido, y quizás el hecho precisamente de ese apego que tenía la ciudad de San Francisco y todo el estado con él fue lo que sucedió cuando él falleció en 1880, la cantidad de decenas de miles de personas que fueron a verle, y el cariño que se tenía, que lo decías ahora, a sus perros, ¿no?, que eran perros vagabundos. Eran vagabundos, pero bueno, fíjate que cuando mueren, bueno, se convirtieron ya en famosos. De hecho, hasta tienen una página, si tú miras en Wikipedia verás que también aparecen estos perros, que eran Boomer y Lazarus. O sea, que eran tan importantes en su vida, pero también en el desarrollo, ¿no?, de la convivencia en San Francisco de finales del siglo XIX, que Boomer y Lazarus pues tenían su gran importancia, tienen sus tumbas, tuvieron sus epitafios. De hecho, uno de los epitafios lo hizo Mark Twain, ni más ni menos. Joder, o sea, pues que sí. Hasta Mark Twain se implicó en el asunto, sí, porque Mark Twain le tenía también un cariño muy especial a Norton I. A ver, y de hecho le menciona también en una de sus novelas, igual que Robert Louis Stevenson. O sea, Mark Twain en Huckleberry Finn, las aventuras de Huckleberry Finn, entra Norton I también a relucir en uno de los capítulos, para que veas un poco la importancia que tuvo. Y Stevenson igual, también le menciona en una de sus novelas. Y en el caso de Lazarus, cuando muere, Mark Twain escribe el epitafio y diciendo que había muerto con muchísimos años, muchísimo honor, muchísimas enfermedades y muchísimas pulgas. Ese es un poco el epitafio que puso, pero vamos, en plan cariñoso, evidentemente, ¿no? Y lo que tú decías, bueno, mueren los perros, y cuando muere él de una apoplejía, de una forma, pues bueno, inesperada, ¿no? Porque no sé, el hombre parece que gozaba de buena salud, pero el 8 de enero de 1880 muere. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre sencillamente es, una vez más, una manifestación popular de cariño y de fervor hacia este personaje. ¿Y qué ocurre? Que, fíjate, le piensan enterrar en un principio, porque claro, el hombre
era pobre de solemnidad, o sea, no tenía nada más que lo que llevaba puesto y sus 2 perritos, que ya en aquel momento ni siquiera, ¿no? Porque ya habían muerto. Pero bueno, le intentaron enterrar en un ataúd de pino, muy humilde, en una sencilla ceremonia, pero hubo gente que dijo, no, hasta aquí podíamos llegar. Y el Pacific Club, una asociación de empresarios locales, hizo una generosa donación para financiar pues lo que debería ser pues un funeral de raigambre y a la altura de un emperador. Entonces lo que hicieron fue comprarle un elegante ataúd de palo de rosa y una ceremonia digna para este famoso personaje. El funeral se celebra el 10 de enero y bueno, la ceremonia de despedida fue tremebunda. Asistieron 30.000 personas, por aquel entonces la población de San Francisco era de 230.000, o sea que estamos hablando de una cantidad considerable de ciudadanos que fueron al funeral. Formaron un cortejo fúnebre de más de 3 kilómetros de largo y se le dio sepultura en el cementerio masónico. Digo, él era masón, igual que era católico, igual que era adventista, igual que era de todo, ¿no? Pero bueno, el cementerio masónico, aunque en 1934 sus restos han sido exhumados y fueron trasladados al cementerio de Woodlawn en Colma y fueron enterrados en una tumba donde el epitafio, lo que dice el epitafio es lo que él le hubiera gustado que dijera. Norton I, emperador de los Estados Unidos y protector de México. Es decir, que este tipo de circunstancias, incluso después de la muerte, donde todavía se demuestra, ¿no?, que son capaces de dar una buena donación para que el entierro sea suntuoso y sea fastuoso, pues te está indicando de que esos 21 años de emperador no cayeron pues en desecho, ¿no? Que al final es verdad que sus decretos pues se convierten ahora, bueno, cualquier billete ahora que tú encuentres de Norton I o cualquier sello con su efigie vale una millonada, ¿eh? Lo digo un poco para los oyentes por si quieren hacer ricos con especulando con este tipo de mercancías. Pero bueno, sí lo que nos está indicando es de que este hombre era, ya digo, lo que estamos diciendo, una persona muy querida, hasta los propios perros. El Lázaro que le hizo el propio epitafio, fíjate si era bueno, que mataba ratas con una facilidad tremenda. De hecho, acabó con 85 ratas en 20 minutos. Entonces, este tipo de cosas, que de hecho parece una anécdota sin más trascendencia, en la San Francisco de aquella época, donde las ratas pululaban por todas las alcantarillas, que hubiera 2 perros que en comandita y a las órdenes de Norton I fueran capaces de acabar con estas ratas sin una rapidez, bueno, pues eso también acrecentaba su fama. ¿Por qué no? Es decir, que son multitud de detalles, multitud de anécdotas que están alrededor de Norton I, donde, bueno, nos hacen pensar que efectivamente este era un hombre que al final pasó a la posteridad como tendría que haber pasado, como, pues eso, el clásico loco, el clásico chalado, como tú bien decías, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, que siempre intentó hacer el bien a todo el mundo y que nunca robó, como decía el jefe de la policía, ¿te acuerdas? Crowley. Nunca robó a nadie, nunca mató a nadie y es más de lo que puede decir sus conciudadanos o su gente. Bueno, pues Norton I, ya digo que se merecía un cronovisor y efectivamente ahora saber quién inspeccionará las calles de San Francisco, pero debería tener su monumento y algún día el Golden Gate cambiará de nombre. Somos proféticos, Nacho, ya lo verás cómo esto ocurrirá. Desde luego que sí, Norton I merecía estar en este cronovisor aquí de Ser Historia, junto con Jesús Callejo, una historia que yo desconocía, de reconocerlo, como muchas de las que propone y nos trae semana a semana el bueno de nuestro crononauta y que ha servido de colofón para esta temporada. Jesús, muchísimas gracias, nos lo hemos pasado genial, nos lo vamos a seguir pasando genial, estoy seguro. Hemos conseguido superar como hubiera hecho Norton, ¿no?, pues con mucha paciencia y mucho tesón, la pandemia, los problemas que hay alrededor y desde luego, como digo siempre, Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, querido Nacho. Ya sabes que siempre es un placer compartir codo con codo estos cronovisores y sobre todo porque tú aprendes, pero yo también aprendo de estos cronovisores, porque cada personaje hay que inmiscuirse de hoz y de coz en ellos y los disfruto muchísimo y espero que también los oyentes lo hayan disfrutado. Hasta la temporada que viene. Hasta la próxima temporada. Un abrazo muy fuerte. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.